compañera Lidowska, quien va a empezar con la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias también a la doctora Carolina y a la Corporación Latinoamericana Sur por la invitación a participar, la invitación que se me hizo a participar en este proceso de construcción que hoy se inicia con el lanzamiento de la Red de Mujeres Progresistas, razón por la cual nos encontramos aquí. Yo voy a hacer una introducción muy breve porque pienso que es importante que la razón por la cual estemos aquí se le dé todo el tiempo posible. Entonces voy a tratar de ser lo más breve posible, introducir este documento ponencia que no es más que, como decía Carolina, un punto de partida para este camino que hoy iniciamos a recorrer. El punto de llegada no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que contamos con una diversidad, una inmensidad de experiencias y de conocimientos que sin duda serán muy enriquecedores en este momento tan decisivo, como ya lo han dicho María Angélica y Gloria y también Dilma, la expresidenta Dilma. Es el momento de construir y es el momento de hacerlo juntas, de hacerlo juntos y juntes. El centro de nuestra reflexión consiste en problematizar la relación entre el sistema económico occidental y el feminismo, rescatando una mirada crítica, una mirada antisistémica, que mucho se podrá decir del movimiento feminista, pero si hay algo que lo caracteriza durante las diferentes olas, durante el periodo histórico del recorrido de este movimiento, es justamente su postura crítica frente a la cultura dominante. Ok, vale. Perfecto. Es un movimiento que se ha caracterizado por su intencionalidad interpelativa. Bueno, vamos a hablar de unos 4 conceptos primordiales que ha sido ya varias lo han mencionado, específicamente María Angélica Prada, el de redistribución y reconocimiento. Aquí se da a veces un conflicto, tiene que ver con unas luchas por el reconocimiento de la diferenciación de género, la diferenciación sexual e identitaria, con las luchas por la redistribución y el reconocimiento del trabajo, del cuidado y de la reproducción social. Esto es importante porque el sistema que criticamos, al sistema al que le estamos buscando salidas, es un sistema que se ha basado justamente en el desconocimiento del trabajo de la reproducción social y la subordinación de este al trabajo productivo. Entonces, es una crítica a la estructura misma de la sociedad capitalista y específicamente a las estructuras neoliberales que hoy, como decía Gloria Flores, en gran medida se nos han impuesto. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque existe una relación de poder entre el norte global y el sur global, ¿no? Entonces aquí emergen problemas como la diferencia salarial que afecta a las mujeres trabajadoras con respecto a la remuneración de los hombres por trabajos iguales, así también como la existencia de una doble jornada laboral que recae principalmente sobre las mujeres. Todo esto requiere, por una parte, de unas transformaciones estructurales, como es el reconocimiento, ya más adelante lo va a mencionar la doctora Carolina, el reconocimiento y la valoración del trabajo del cuidado, pero también unas reformas dentro del mismo sistema que propugnen, por ejemplo, en igualdad salarial por trabajos iguales, para lo cual basta con políticas públicas que así lo estipulen. Existe hoy una postura desde el movimiento feminista que es el manifiesto por el feminismo para el 99%. Y aquí se tratan un conjunto de reivindicaciones que están relacionadas con 2 cosas, con la valoración cultural ligada a la identidad de grupo, en donde se reivindican las diferencias de sexo, de género, de raza, de etnia,
las discriminaciones de las que son sujetos estas colectividades y las transformaciones culturales que implica superar estas diferencias, como por ejemplo la invisibilización de las que son objeto las personas afrodescendientes. Pero también que ha caracterizado lo que ha caracterizado al movimiento feminista desde sus inicios, y es que en la actualidad esta postura del manifiesto se expresa de manera explícita, de manera fehaciente, de manera contundente en el llamado feminismo para el 99%. Desde esta perspectiva se plantea una profunda crítica al sistema económico vigente y que encuentra su máxima expresión en las políticas neoliberales. Tenemos la precarización de los derechos laborales, la violencia de género, la regulación de la sexualidad, la violencia racista y colonial, la destrucción de la tierra y del medio ambiente a manos del capital y la coacción del Estado por el mercado son objeto de combate por parte de este manifiesto. Se trata de un feminismo que responde a una crisis fundamental del ordenamiento económico vigente, la cual se expresa en la devastación del medio ambiente, en las grandes filas de migrantes recorriendo los continentes americano y europeo, en el fortalecimiento del racismo y de la xenofobia y en el desmonte de derechos, tanto políticos como sociales. Es una apuesta que le apunta a una transformación radical de la sociedad y de profundo alcance. Voy a citarlas a estas compañeras. Ellas nos dicen que este manifiesto defiende las necesidades y los derechos de la vasta mayoría, de las mujeres pobres y de clase trabajadora, de las mujeres migrantes y racializadas, de las queer y trans, de las mujeres discapacitadas, de las mujeres a las que se alienta a considerarse a sí mismas como clase media, aun cuando son explotadas por el capital. Pero eso no es todo. Es un feminismo que no se limita a cuestiones de mujeres. Importante esto. A diferencia de lo que sugería la definición tradicional del feminismo, al alzar la voz por todas, todos, aquellas que son explotados, explotadas, dominados, dominadas y oprimidos, oprimidas, aspira a convertirse en una fuente de esperanza para toda la humanidad. Es por eso que se le llama un feminismo para el 99%. Ya para cerrar, quisiera mencionar aquí un par de problemas que existen entre las políticas de reconocimiento y las políticas de redistribución. En cuanto a las políticas de reconocimiento, lo que predomina es que el problema no es atacado de raíz. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, lo mencionaba María Angélica Prada hace unos minutos, sino reformado en su apariencia. Sus propuestas buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pero sin alterar de manera drástica el sistema. Entonces es una propuesta que se enfoca en la vida pública de las mujeres y en las políticas de representación como parte de sistemas de subjetivación que fragmentan horizontalmente al mismo tiempo que dejan la línea vertical de poder intacta. Entonces nos automatizan, generan unos conflictos entre nosotras al generar estas fragmentaciones horizontales. Es una crítica que se le hace a la discriminación, eso hay que reconocerlo, pero aboga por el individualismo. Se expresa en la libertad de elección. Aquí hay unas libertades de elección por parte de las mujeres. Su objetivo es la meritocracia, interferir en el estrato profesional y gerencial, hablando específicamente de romper el techo de cristal. Entonces es una crítica hacia allá, las jerarquías verticales. Pero son estos techos de cristal o este techo de cristal que le impide a un grupo minoritario de mujeres alcanzar las posiciones más altas en las empresas o de poder público o en el ámbito militar, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo se concibe la igualdad desde esta perspectiva? Pues se concibe desde las dinámicas del mercado, encajando con una fogosidad con la que se aboga por la diversidad en la cultura empresarial y en las diferentes esferas de la sociedad neoliberal. Entonces tenemos aquí una parte del neoliberalismo que se deja coaptar por el neoliberalismo. Esta es la concepción que remarcan los proyectos políticos que se inscriben dentro del neoliberalismo progresista. Ojo, esto también a veces lo adoptamos sin saber, porque es importante, por ejemplo, la paridad. Buscamos la paridad y lo que nos decía María Angélica hace un rato, no es solamente el número de mujeres, sino que también se persiguen apelar en el contenido de las políticas directamente. Aquí entonces se generan unas tensiones entre estas políticas, las políticas de distribución, que no tienen en cuenta que el sistema ejerce opresión también a través de sus representaciones, a través del lenguaje, a través de los símbolos, ¿no? Y se direcciona específicamente frente a la redistribución económica, ¿no? Hay una lectura de clase que es estática, que desconoce cómo discriminamos, por ejemplo, a través de los símbolos y a través del lenguaje que utilizamos. Y tenemos, por eso son importantes las políticas del reconocimiento. Y por el otro lado tenemos estas políticas de reconocimiento que no apelan a hacer unos cambios verdaderamente estructurales. Entonces, ya para cerrar, a nuestro juicio, un proyecto político democrático debe buscar conciliar estas dos formas de lucha, en donde se hace necesaria la búsqueda tanto de una transformación cultural en términos del reconocimiento de la discriminación y el reconocimiento de las diferencias identitarias, así como las transformaciones socioeconómicas de la sociedad y del Estado. Entonces, vamos por las dos. En este contexto, tanto el género como la etnia, la raza, tienen una doble condición, la de responder a una estructura económica con características de clase, como lo decía la expresidenta Dilma, y a la vez a una valoración cultural diferenciada, reflejo de los procesos de subjetivación que se dan a nivel discursivo, incluyendo estas configuraciones lingüísticas y representaciones culturales sobre los cuales también están basados los sistemas de opresión. Esto es importante reconocerlo también. El modelo económico vigente no nos impacta a todas o a todos de la misma manera. El trabajo reproductivo se caracteriza a su vez, como lo decía la expresidenta Dilma, por una división racial. Vivimos en una sociedad racista. Tanto a las mujeres racializadas del pasado como a las mujeres del mundo contemporáneo se nos ha asignado históricamente la tarea de realizar el trabajo reproductivo de forma gratuita o a muy bajo costo. Entonces, la esclavitud, el colonialismo o la globalización, todos han implicado una jerarquía laboral y salarial muy clara, en la cual las mujeres racializadas ocupan los lugares inferiores de la pirámide. Entonces, no podemos atacar la estructura económica sin tener en cuenta estos otros aspectos. Y es aquí cuando invitamos al concepto de interseccionalidad. No sé cuántos de ustedes vieron, ¿cómo se llama? La teoría de conjuntos en los colegios, cuando éramos pequeños. Interseccional, ¿se acuerdan? Unión de conjuntos, diferencia entre conjuntos, intersección. Es justamente ese concepto, la intersección. Ese concepto nos habla de lo podemos pensar como un cruce también. Lo que pasa es que ustedes saben que hay cruces entre dos calles, pero hay cruces entre una diversidad de calles, ¿no? Entonces hay cruces muy complejos con puentes. Eso es justamente de lo que estamos hablando, de cómo hacemos visible los diferentes órdenes de poder que interactúan y se influyen mutuamente. Es decir, no hablemos de clase como si estuviera ya separado del racismo y eso a su vez del sexismo y eso a su vez de una visión de funcionalidad, ¿no? Sino cómo vemos a todos estos aspectos interactuando
ejerciendo poder sobre nosotros al mismo tiempo, sin generar jerarquías. Esto tiene que ver con que las feministas no blancas carecían de un análisis dentro del feminismo que valoraba el racismo dentro del feminismo, y también tiene que ver cómo las luchas antirracistas de alguna manera descuidaban o no visibilizaban que aquí había unas categorías de género que también eran importantes. De allí surge la visión interseccional. Entonces, es una invitación para hablar la lengua de la otra sin renunciar a tu voz propia, de reconocer que lo femenino se encuentra multisituado, articulado a varios vectores de poder. Es una perspectiva interseccional que nos trae una mirada crítica, que se desdobla desde lugares distantes, pero que son convergentes, desde los cuales los feminismos descolonizan el mundo de la cultura material y simbólica del capital y su contenido patriarcal o masculino. Muchas gracias.